Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a lo que es un nuevo programa matutino de Tech Data Radio, emitiendo desde el búnker, donde vamos a ir hablando de una nueva tecnología que es la que va a cambiar, la que hay previsión de que cambie todo el futuro de la humanidad. En esta presentación, en este programa que estamos realizando, vamos a contar con la presencia, con un invitado muy especial, que es Francisco José Verdugo Navarro, Senior Partner Solution Engineer de VMware, que es el que sobre todo nos va a aportar la visión de VMware con todo lo que es la seguridad intrínseca, y vamos a ir viendo qué producto nos va a ayudar precisamente pues, a proteger todas nuestras aplicaciones y todos nuestros datos. Vamos a ir empezando. Primero quería, pues, a todos nuestros oyentes ponerlos un poco en antecedentes. Vamos a ir viendo qué situación teníamos antes, qué situación tenemos actualmente. Antes, bueno, pues la protección se basaba sobre todo en la protección del perímetro. Teníamos nuestro data center, nuestro castillo fortificado, teníamos nuestro foso alrededor y esa puerta de entrada, ese portón principal, que es el que nosotros protegíamos pues para que no sufriéramos ataques o invasiones de agentes malignos, maliciosos, etcétera. Sin embargo, pues toda la tecnología ha ido evolucionando, la forma de trabajar también. Y sobre todo, pues con la situación que estamos viviendo actualmente, pues se ha potenciado mucho, precisamente se ha acelerado ese proceso, esa adopción de nuevas tecnologías, de nuevo acceso a aplicaciones. Cada vez se utilizan más aplicaciones basadas en cloud, utilizamos cada vez más dispositivos, ha entrado el teletrabajo como una opción más que tenemos a nuestra disposición. Y lógicamente eso implica que también vamos a generar cada vez más cantidad de datos fuera de nuestro perímetro. Hemos estado en un periodo de confinamiento en el que hemos tenido que trabajar desde casa y lógicamente hemos ido utilizando pues, distintos dispositivos, bien equipos corporativos o un smartphone, lo que pudiéramos utilizar tablets, etcétera. Y hemos accedido pues, a nuestras aplicaciones corporativas, si estaban alojadas en un data center, mediante cliente servidor, o hemos dependiendo también de la evolución de cada compañía, pues han podido acceder a aplicaciones ya nativas cloud, etcétera. Y lógicamente ese acceso se tiene que securizar. Se tiene que securizar el acceso a todas nuestras aplicaciones. Cada vez se virtualizan más esas aplicaciones y por lo tanto pues se facilita el que podamos acceder desde cualquier sitio. Por eso he pedido a Paco que viniera porque es muy interesante que conozcamos todos pues, esa visión de VMware y sobre todo qué solución nos va a aportar para poder solventar todos los problemas, sobre todo de ataques de todo tipo, de agentes maliciosos, de ransomware, etcétera. Ransomware, como me corregían muchas veces. Bueno, en las siguientes presentaciones voy a ir pasando y haciendo una introducción para que Paco pues, pueda un poco pues, ampliarnos y aportarnos ese gran conocimiento que tiene y por lo tanto pues, que sepamos todos cómo VMware va a solventarnos todos esos problemas de seguridad. Hablando de lo que es seguridad intrínseca, ya pasamos, casi dejo mejor a Paco, porque si no yo me empiezo a enrollar y al final esto se convierte en un monólogo y no puede ser. En esta presentación ya aquí dejo a Paco para que un poco nos hable de esta solución. Ya me callo. Muchas gracias, Juan, eh, por tu introducción. Bueno, realmente lo que podéis ver aquí es que necesitamos un nuevo paradigma desde el punto de vista de seguridad. Me explico, tradicionalmente la seguridad siempre ha estado centrada en las amenazas, ¿no? Digamos, en el malware, podríamos decir incluso. Es decir, tenía que existir un malware, un ataque, tendría que llegar el fabricante de turno, detectar esa amenaza y pues sacar un parche bien de IPS, bien una firma de virus para ser capaz digamos, de remediar ese posible malware descubierto, ¿no? Y digamos que ese es el modelo determinista tradicional. Otra cosa muy importante es que la seguridad siempre ha estado reñida con el resto de los departamentos. Era como un silo, ¿no? Era la gente de seguridad contra los de sistemas, contra los de redes, contra los de incluso los de almacenamiento, porque digamos que eran, por decirlo así, muy sencillo, una especie de mosca cojonera que lo único que hacían era reñirse mucho con la usabilidad. Y luego la tercera característica es que teníamos capas y capas de seguridad, como si fuéramos nuestra empresa o nuestros activos fueran una cebolla, ¿no? Y que quisiéramos proteger y pues para
podemos poner una protección en el gateway, como ha comentado antes Juan, protección antivirus, protección IPS, protección de vulnerabilidades. Entonces, pues el problema es que tendríamos 25 consolas haciendo 25 cosas distintas, complementarias entre sí, pero sin comunicación entre ellas. Entonces, pues un poquito lo que necesitamos es un nuevo modelo, que es como lo que Juan ha comentado como Intrinsic Security, que es el nombre de marketing, por decirlo de alguna forma, pero que detrás de ese Intrinsic Security o seguridad intrínseca se esconde ese principio, que es romper con todo eso, ¿no? Pues vamos a centrarnos más en las aplicaciones, en los usuarios, en el uso de los datos, indistintamente donde estén, da igual que estén en cloud o on-premise, que sea un dispositivo físico, una máquina virtual. Vamos a tener, digamos, respuesta para todo y, tal y como os fijáis, en todas las fases en las que puede haber un ataque. Vamos a ser capaces de predecir, gracias a sistemas de inteligencia artificial. Vamos a incluso ser capaces de detectar lo no conocido, a diferencia de los antivirus tradicionales. Ya no vamos a necesitar esa firma y que el ataque exista para ser capaces de detectarlo. Vamos a ser capaces de detectar incluso ataques que no utilizan archivos, sino que se producen íntegramente en la memoria de la CPU. Y vamos a ser también capaces de detectar y de responder y anular el 100% del ransomware, tanto el que existe hoy como el que existirá mañana. Puedes pasar slide, Juan, si Muchas quieres. gracias, sí, muchas gracias, Paco, por esta aclaración. Es muy importante esto que apuntas de ser realmente un sistema que sea totalmente proactivo, no sea basado ya en que se haya producido un ataque, porque entonces ya nos centramos más en tener que solucionar precisamente el problema que hemos tenido, si la aplicación o la solución que tenemos no lo ha podido parar antes. Es muy importante el que se puedan detectar estos comportamientos anómalos o un posible ataque de una manera totalmente proactiva, que yo creo que eso es el gran paso, ese es el gran paso en la evolución al final, que es la que nos va precisamente a garantizar, como decía al principio, así un poco de broma, pero el futuro de la humanidad, ¿no? Bueno, al final, Sí, bueno, aquí tenemos unos lo que datos. tenemos, sí, Sí, lo que tenemos aquí es que realmente esto funciona como una consola cloud, ¿vale? Que es la que está absorbiendo de todos los endpoints, está recolectando el comportamiento, la inteligencia, qué proceso está ejecutando, qué aplicaciones, quién habla con quién, qué versión del sistema operativo, y todos esos datos, todo ese contexto lo vamos a subir a ese Big Data, a esa cloud, que va a ser capaz, junto con el motor que digamos que tiene cada agente de Carbon Black, de tomar la decisión correcta frente a todos esos ataques nuevos, no conocidos o ya conocidos. Es decir, que vamos a tener una protección total frente a cualquier tipo de amenaza. Fijaros simplemente por curiosidad que estamos analizando, gestionando 1 trillón de eventos por día y creciendo, porque cada vez tenemos más clientes que están adoptando nuestra solución de Carbon Black. Puedes ir a la siguiente slide si sí, quieres. voy pasando. Vamos a ir hablando ahora, pues bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es en la solución de Carbon Black y bueno, pues vamos a ir hablando de los distintos módulos, ¿vale? Que conforman la aplicación. Con lo cual, pues vamos hablando ya de todo lo que es ese antivirus o esa protección de nueva generación, ¿vale? Eso es. Eso es. Eso es. El primer Entonces, módulo es Defense, que es el módulo más básico, el cual incluye lo que sería el Next Generation Antivirus, es antivirus nueva generación que os he comentado antes, que no depende de los patrones como otras soluciones del mercado, y EDR. EDR, para lo que no sepáis, es Endpoint Detection and Response. Es capaz de detectar, según el comportamiento, algo anómalo, un proceso anómalo, y es capaz, digamos, de remediarlo, ¿vale? Fijaros que eso sería un resumen de todas las capacidades que tenemos. La seguridad es adaptativa, es una seguridad no determinista, insisto, y es capaz de darnos esa protección incluso aunque el dispositivo esté desconectado, porque aunque la consola de gestión esté en la cloud, realmente los dispositivos son, y la inteligencia que tiene Carbon Black en el endpoint es lo suficientemente inteligente como para ser capaz de parar ese tipo de ataques. ¿Vale? No solamente eso, sino que también nos va a guardar los logs de absolutamente todo lo que se esté ocurriendo desde el punto de vista de malware. ¿Vale? Es decir, vamos a tener control de todas las detecciones que ha habido. Vamos a ver en qué fase de ataque estamos, si estamos en una fase de reconocimiento, si estamos en una fase de explotación, si estamos directamente en la fase de exfiltración de datos. Todas esas fases de los ciclos que hay de ataque lo vamos a poder controlar con esta solución. Y la ventaja además es que no tenemos que dedicarnos a mantener el flujo de vida digamos, de la consola de administración, porque insisto que tanto la consola de administración como la inteligencia real
está en la cloud, ¿vale? Puedes pasar a la Ujú. siguiente slide. Sí, voy pasando a la siguiente. Y ya si quieres sigo yo, porque esto, como tenemos poco tiempo, Sí, luego ya te dejo que interrogas un poquito más. que Pero en ese diga algo, sentido, ¿no? eso es. Bueno, sí, LiveOps, ¿qué dirías? ¿Cómo definirías LiveOps, Juan? Venga, te voy a poner el Uf, compromiso muy rápido. encima me pones a mí en el compromiso. Sí, Bueno, al final, pues yo lo que definiría, pues realmente es esa visión, el poder, ¿cómo decirlo? Pues el poder estar analizando todos los dispositivos bajo demanda, remediación en tiempo real y, bueno, pues ese tipo de, no sé. bueno, realmente no es así. LiveOps puede ser, Bueno, oye, ha quedado bien. es una consola inversa que nos va a permitir conectarnos a cada endpoint, aunque esté detrás de un proxy. En el momento que un endpoint tenga salida a internet, aunque esté a 4 o 5 saltos, aunque esté en una zona muy segura, aunque esté en su casa, etcétera, vamos a poder conectarnos y vamos a poder tomar control del equipo. Podremos matar procesos, eliminar entradas del registro, editarlo. eh, mm, Cualquier cosa que podamos hacer con una Remote PowerShell, vamos a poder hacerlo en tiempo real y nos puede ayudar también a esas tareas de remediación. Incluso imaginaros acciones remotas, pues tipo, si no tienen el BitLocker, el cifrado activo en un dispositivo Windows, pues ser capaces de habilitarlo, ¿vale? La ventaja de este LiveOps es que no solamente es válido para Windows, sino que también es válido para Mac y para Linux, que son los tres sistemas operativos que soportamos a día de hoy, como luego veremos durante la presentación, ¿vale? Pero lo más importante es que todo esto está centralizado en la consola de Carbon Black. No voy a editar una consola para LiveOps, una consola, digamos, para el propio Carbon Black Defense, que era el anterior slide, sino que va a estar todo consolidado en la misma solución. Siguiente. Y luego ya el último módulo, este está pensado para las grandes empresas, para aquellas empresas pues que tienen un servicio de SOC, bien interno o bien externo, tengan un equipo que se dedique a, como digo yo, a la caza del malware, a la caza del bicho, ¿no? Y en este sentido, pues nos va a dar todas las herramientas porque no solamente vamos a tener información de contexto en el caso de que se produzca un ataque, sino absolutamente es como si tuviéramos a nuestro usuario con su endpoint grabándole con una cámara de vídeo, viendo absolutamente todo lo que hace, tenga o no tenga que ver con ataques. Por tanto, esos datos luego pueden ser consultados para hacer análisis forenses, para dar una traza acerca de cómo se ha ido desarrollando el ataque, cómo se ha ido moviendo a lo mejor el malware hasta que lo hemos decidido parar, y en cualquier caso vamos a poder dar esa respuesta inmediatamente. Digamos que todos esos logs se van a estar guardando automáticamente en la consola de Carbon Black, y si estamos en medio de un ataque, aunque haya expirado el tiempo de los 3 meses que es capaz de almacenar los logs, puede pasar más tiempo. Siguiente slide. Como os Linux. comentaba antes, sí, bueno, Linux está también soportado. No es lo mismo la seguridad en un Windows que un Linux, Juan. ¿Cómo se gestiona un Linux respecto a un Windows? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, aparte sobre todo a nivel de ataques y demás, Windows siempre ha sido una plataforma objetivo de todos los ataques, de todos los Sí, malwares, porque se usa más. se Sí. usa mucho más, ¿vale? Eso a los que son muy pro Linux no lo... Pero sí es cierto que hay mucha mayor superficie de ataque, se utiliza más, muchas actualizaciones. Bueno, eso más bien es respecto a Linux. Linux es más, como eso al final se Bueno, puede... Linux realmente Es puede más tener muchas. personalizado, sí, Eso es. por eso quería corregirlo porque lo estaba diciendo mal. O sea, realmente lo que me refiero es que Linux sí es cierto que se personalizan muchas veces los kernel, tiene mucha más, ¿cómo decirlo? Sí, personalización entonces es más difícil el encontrar un patrón o encontrar unas pautas para poder atacar y demás. En cambio, Windows, pues tenía menos actualizaciones, un sistema mucho más utilizado, con lo cual, pues bueno, aparte de ser el atractivo para los ataques, pues lógicamente las vulnerabilidades pues están ahí y hasta que se corrigen, aplican parches y demás. Digamos que se actualiza menos o está menos personalizado y por lo tanto pues es más conocido, digamos, el, Bueno, sí, la en plataforma. general, en general, en general es así, no se gestiona igual. Digamos que tú en general Ujú. instalas un Linux y a no ser que sea algo que tengas fortificado y tengas alguna versión vulnerable, pues en general no lo sueles tocar. Por lo tanto, más que de malware, más que problemas de malware, hablaríamos de problemas de vulnerabilidades en servicios que se están ofreciendo o aplicativos que se están ofreciendo de esos servidores Linux.
Y sí, a pesar que ya hay miles de kernels o opciones de customización, en general son entornos en los cuales se toca muy, muy poco, ¿vale? Y no suelen Ujú. estar tan expuestos. Pasamos a la Eso siguiente es. slide. Vale. Aquí te voy a dejar que te explayes, ¿vale? Porque qué sentido tiene que en VMware hayamos adquirido Carbon Black para hacer esto que hemos comentado antes del Intrinsic Security? Bueno, pues al principio, bueno, me imagino que los oyentes conocerán la parte de App Defense, ¿vale? App Defense estaba incluido dentro de lo que es el propio hipervisor, ¿vale? Y nos permitía, pues, proteger lo que son las aplicaciones, el acceso a nuestras aplicaciones, a nuestros datos, al final, pues, en función de una serie de recopilación de comportamiento, de cómo funcionaban esas aplicaciones, quiénes las podían modificar, quiénes podían realizar cambios, etcétera. En función de eso se genera, vamos, un fichero encriptado que se almacena dentro de una zona securizada en el kernel del hipervisor y de manera que cualquier tipo de acceso o intento de modificación de aplicación o dato que tenemos, pues lógicamente si no estaba dentro de lo que es el comportamiento normal, pues se iba a detener. La gran ventaja de App Defense es que es libre de agentes y eso era para proteger, digamos, estas aplicaciones. La Sí, adquisición de Carbon Black. es muy importante en Ujú. ese sentido, ¿vale? Digamos que App Defense, toda la funcionalidad de App Defense se va a embeber, se está embebiendo, mejor dicho, está a Eso punto de es. salir en Carbon Black, ¿vale? Ujú. Digamos, en el último Q de este año ya tendremos esa funcionalidad que daba. Y la mayor diferencia, yo creo, entre Carbon Black y App Defense es que App Defense estaba más enfocado a comportamiento puro y duro y a vulnerabilidades, mientras que Carbon Correcto. Black, además de eso, va un poquito más hacia lo que es las fases de ataque, malware, etcétera, ¿vale? Pero bueno, Exacto. al final, Diego, lo que nos tenemos que quedar es que vamos a tener Carbon Black integrado en el hipervisor y Ujú. directamente con las VMware Tools vamos a poder habilitar el check de Carbon Black y no va a hacer falta ninguna otra Virtual Appliance ni demás. Eso Siguiente. es. Vamos pasando, ¿vale? La integración con el resto de soluciones. Sí, bueno, con Core Space One. ¿Puedes ir un momentito marcha atrás, por favor, que hay que Voy hacia explicarlas? atrás. Sí, con Bueno, WordSpace ONE, con Con Core Space, NSX y... claro, eso es. Con Core Space One, en vez de tener, digamos, un único agente, imaginaos que en Core Space One tenemos 10.000 dispositivos gestionados y de esos 10.000 queremos desplegar Carbon Black. Pues bueno, pues hasta ahora pues tendríamos que desplegar dos agentes, ¿no? Tanto el de Core Space One, ¿vale? El famoso hub, como, digamos, el propio cliente de Carbon Black. Lo que vamos a hacer es unificarlo de la consola. Si tenemos la licencia y tenemos la posibilidad, ya hay un bundle de hecho de Carbon Black con la parte de Workspace ONE Intelligence que se retroalimentan para poder hacer remediación, digamos, en tiempo real, pero bueno, en cierta medida lo que vamos a conseguir es unificar esa gente, ¿vale? No tener un agente de Carbon Black por un lado y un agente de Workspace ONE por el otro, sino que directamente sea, digamos, el mismo agente. En cuanto a NSX, aunque no venga también ahí, aplicaría también a nuestra solución de SD-WAN de Velo Cloud, vamos a integrar toda esa inteligencia de Carbon Black con la inteligencia, y nunca mejor dicho, porque se llama intelligence, de NSX, ¿vale? Para dar toda esa parte, esa capa de protección frente a malware no conocido que nos proporciona Carbon Black. Lo mismo, insisto, para VeloCloud. Y ya la última es Cloud Security, que implicaría la integración de Carbon Black con SecureState. SecureState es una solución de gobernanza, de seguridad, pero el único enfoque que tienes es 100% cloud, es decir, solamente es válido para cargas que tengamos en Amazon, cargas que tengamos en Azure, Google Cloud, pues digamos que vamos a integrar toda esa inteligencia de Carbon Black dentro de Secure State. Puedes seguir, Vamos Juan. pasando. Muy interesante. VSphere, que es lo que no me dejas decir, ¿no? Bueno, VSphere. Esto simplemente es un pequeño adelanto Vale. de lo que está por venir en este cuarto Q cuando ya tengamos esa integración sin agente. Vamos a tener un plugin dentro del vCenter. Y aquí tenéis un ejemplo acerca de cómo vamos a gestionar las vulnerabilidades con Carbon Black. Fijaros, es muy interesante que veáis que somos capaces también de proteger
el hipervisor, el vCenter y luego sistemas virtuales, máquinas virtuales Windows y máquinas virtuales Linux. No todas las distribuciones de Linux, pero vamos a ir aumentando durante los próximos meses el número de distribuciones y versiones soportadas. Pero lo más interesante es que podéis ver que somos capaces de ver qué vulnerabilidades tenemos en nuestra base instalada, cuáles ya son críticas, cuáles son importantes, moderadas, bajas y en qué sistemas se están dando en aplicaciones Linux, Windows, vCenter, el propio hipervisor, etcétera. Puedes pasar a la Ujú. siguiente, que Vamos a es pasar al un siguiente. ejemplo Ujú. de vulnerabilidades de una máquina, en este caso Windows, ¿vale? Ahí podemos hacer un filtrado, digamos, por el tipo de severidad, podemos ver la tabla de vulnerabilidades a la que está expuesta esa carga en concreto, etcétera. Bueno, simplemente quería que lo vierais como un anticipo, ¿no? de lo que está por venir de aquí a fin de año, ¿vale? Yo creo que es muy, muy interesante esto. Ujú. Mucho. Y bueno, vamos a hablar de Octarine, una adquisición también por parte de VMware y por qué, bueno, pues igual que hemos visto VMware con Carbon Black, Octarine y Carbon Black, Better Together. Aquí, qué nos puedes contar? Bueno, pues realmente obtener una solución que era capaz de proteger un entorno de Kubernetes Ujú. en cualquiera de las tres fases, en la fase en la que estamos construyendo esos contenedores a partir de un depositorio, eh, en la fase de despliegue en la cual estamos desplegando esos contenedores y en la fase en la cual el contenedor está vivo y se está ejecutando, pese a que ya sabemos que una de las características de los contenedores es que su vida en cierta medida es efímera, ¿no? Son como un ejército de Ujú. hormigas que Exacto, sí, bueno, que sí. si matas una aparecen cinco más, ¿no? Pues esto sería un poco parecido. Entonces, gracias a esa adquisición con Astarin y yendo hacia nuestra idea, nuestra filosofía de unificar y tener un único mensaje, una única fuente, ¿verdad?, desde el punto de vista de seguridad, pues en vez de tener Octarine por un lado y Carbon Black por otro, lo que hemos hecho es embeber la funcionalidad de Octarine y aplicarla a entornos con Cloud Foundation, con Kubernetes, vSphere 7 con Kubernetes, de forma que no tengamos dos consolas que gestionar, sino que de la propia consola de Carbon Black podamos proteger cualquier tipo de dispositivo y de carga, ¿no? Sea un servidor, sea un VDI, ¿vale? En el caso de Sinagentes también es muy interesante y en la parte de Kubernetes, ¿vale? Y todo a nivel de hipervisor, sin virtual appliance, etcétera. Antiguamente, para, digamos, ser capaz de dar protección sin agente, teníamos que tener NSX, incluso había una versión gratuita que nos permitía dar el módulo de anti-malware, que había soluciones de seguridad un poquito más complejas de terceros, pero sí es cierto que era necesario tener virtual appliance de terceros, porque no pueden acceder al hipervisor. Nosotros vamos a ser capaces de dar toda esta funcionalidad directamente desde el kernel. Insisto, sin Ujú. necesidad de virtual appliance, que bueno, siempre está abierta la otra opción en caso de que nuestros clientes tengan otro modelo de seguridad, pero bueno, eso tiene desventajas como puede ser, por ejemplo, la escalabilidad o el consumo de recursos. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que la solución esta es muy, muy, muy buena. Espero que nuestros oyentes, pues, vean claramente todas las ventajas que les va a aportar, sobre todo a la hora de no tener distintas consolas o máquinas virtuales, appliances desplegadas que al final lo que hacen es, como tú bien has dicho, pues consumir recursos, CPU, memoria y ser también un punto más de un posible fallo. Claro, sí, porque date cuenta que no es lo mismo tener un hipervisor con 10 máquinas virtuales corriendo que otro que tenga 100 o 200. Entonces, esa virtual appliance de ese fabricante tercero tendrías que escalar la consecuencia. Por lo tanto, además de los recursos, pues a lo mejor podrías tener ahí un problema de cuello de botella, ¿no? Exacto. Aparte de que siempre quién es el que va a tener la visibilidad de todo lo que suceda realmente en la infraestructura, al final es el kernel, es el hipervisor el que tiene Efectivamente. visibilidad de todo. Efectivamente. Bueno, esta slide simplemente es un poquito de referencia y toda una declaración de intenciones, ¿vale? En el sentido de que lo que veis en verde son funcionalidades que ya están disponibles en la versión que tenemos ahora mismo de Carbon Black. Y todo lo que veis en azul es lo que está por venir, corto, medio plazo, ¿vale? Fijaros que vamos a ser capaces de controlar los USB, vamos a poder hacerles blacklist, permitir acceso de lectura, de escritura, etcétera. Vamos a ser también capaces de detectar dentro de un entorno, de una red corporativa, qué dispositivos no están protegidos, ¿vale?
La gestión de vulnerabilidades, como bien habéis visto en las anteriores slides, va a estar incluida mediante un plugin en vCenter. Directamente el propio vSphere, el propio cliente, vamos a ser capaces de ver qué vulnerabilidades y qué tipo de vulnerabilidades están sufriendo todas las cargas que tengamos en nuestro data center. Y bueno, precisamente también vamos a tener esa visibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de problemas de seguridad, problemas de vulnerabilidades dentro de nuestros hipervisores, ¿vale? En cuanto al control de la carga, podremos decidir, pues básicamente, políticas de seguridad que podamos aplicar en ese entorno sin agente y la parte de cifrado de aplicaciones, pues es algo que va a llegar un poquito más tarde. Nos va a permitir también aplicar cifrado. Ya hicimos un intento hace unos años con NSX, pero teníamos problemas a la hora de traspasar los límites. En el momento que tengamos un agente en el endpoint o sin agente, en el caso de lo que está por venir en este Q4, podemos dar ese cifrado extremo a extremo de aplicaciones legacy que no admiten ese tipo de cifrado. O sea, vamos a ser capaces de darle seguridad a ese tipo de entorno. En cuanto a la disponibilidad, pues bueno, como podéis ver en la parte de abajo, soportamos Windows, Mac, Linux, y, lógicamente, cualquier carga que tengamos en las cloud públicas Azure, Google Cloud y Amazon, ¿vale? Fijaros que lo que hemos comentado, tanto para vSphere como en un entorno de Kubernetes, sin agente, es lo que va a venir en este cuarto Q, como os hemos comentado antes. Eso es toda la parte de Octarine y demás. Perfecto. Y hay una cosa que suelen preguntar bastante los clientes, ¿vale? Antes de Sí, terminar, me gustaría decirlo. Perdón. Y es el tema de Ransomware. los... bueno, ransomware ya hemos dicho que aguantamos y soportamos, a diferencia de otros fabricantes de la Eso es. competencia, somos Muy capaces de detectar importante. el 100%. Y cuando digo no es un 99,99, esto no es como un SLA, estamos hablando del 100%. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de seguridad, somos capaces de detectar todos los ransomwares que hay y que va a haber. Y que va a haber. Eso es lo que yo quería resaltar, ya sé que lo hemos comentado antes, pero es algo que realmente a los oyentes les preocupa mucho porque, lógicamente, hoy día pues muchos ataques vienen precisamente por... Y hay otra cosa que me por... gustaría comentar, que lo pregunto también mucho nuestros partners Ujú. y nuestros clientes, y es acerca de, oye, ¿por qué no tengo agente para Android? No tengo agente, digamos, para iOS. Bueno, de momento no hay agente como tal en Carbon Black, pero aunque no lo veis aquí en la lista de roadmap, estamos trabajando también en dar esa capa de seguridad en ese tipo de dispositivos móviles. Aunque es cierto que muchas funcionalidades como DLP, control de aplicaciones y demás, podemos hacerlo a través del propio Workspace ONE o con Perfecto. terceros. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Paco, por tu asistencia y por tu gran intervención, porque yo creo que con esto pues, nos ayuda a comprender muy bien el camino que estamos llevando ahora, cómo está evolucionando todo. Y nada, espero que haya quedado todo aclarado y de todos modos, bueno, tenéis mi contacto ahí, donde podéis preguntarme pues, cualquier duda o aclaración que necesitéis. De nuevo, pues muchas gracias, Paco, por tu Gracias. intervención y Gracias nos a vamos vosotros viendo. por darme la oportunidad de comentarlo. Muchas gracias. De nada, cuidaros Pues nada, mucho. eso es. Stay safe, ¿no? Safe, ¿no? Stay safe, stay Stay safe. safe, eso. Bueno. Dentro. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vamos a ver una serie de preguntas que nos habéis dejado en el chat para preguntas. Y una de ellas dice, hola chicos, ¿se puede comercializar como standalone, como solución para endpoints, servers? Me parece muy buena pregunta y bueno, la respuesta en este caso, tu reto va a resultar satisfactoria y es que sí. Y es que sí se puede, ¿vale? Es decir, esto a la hora de licenciarlo se licencia por número de endpoints a proteger y de momento no hay diferencia entre un endpoint siendo un servidor o un endpoint siendo, por ejemplo, un equipo Windows o un equipo Mac, ¿vale? O sea, no hay diferencia entre lo que sean los workstation y los servidores desde el punto de vista del licenciamiento. Muchas gracias, Paco. A De ver, nada. tenemos por aquí otras dos más. Uf. Sí. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia entre el Behavioral EDR e Enterprise EDR? Vale, esa también
Es muy, muy buena pregunta. Vale, Behavioral EDR se refiere a que está monitorizando todas las acciones que estén ocurriendo en un endpoint y tengan que ver con malware. Y sin embargo, el Enterprise EDR o IDR es monitorización absoluta de todo lo que esté haciendo. ¿Vale? Es muy importante la diferencia. Uno nos va a dar solamente información en el contexto que se produzca una absolutamente todo el contexto tenga que ver o no con un ataque de lo que está ocurriendo en un endpoint. Espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien, y tenemos otra más, una relacionada con Linux, Ahí va. sobre licenciamiento. ¿La Standard y Advanced tienen el EDR para Linux? Digamos que lo que incluye la versión Standard y Advanced es puro anti-malware para Linux. Si nosotros quisiéramos el EDR en sistemas operativos Linux, nos tendríamos que ir a la versión Enterprise, ¿vale? Esa diferencia es muy, muy, muy importante porque puede a lo mejor llevar a confusión tal y como está planteado el licenciamiento para el resto de las plataformas. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que no hay ya más preguntas. Estas son las que nos han formulado. Bueno, pues nada, en cualquier caso, como siempre, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer y demás, ya habéis visto nuestros contactos, tanto el de Juan como el mío, estaremos encantados de ayudarnos. Nos podéis escribir, hacernos la llevada del ahorro, lo que sea Exacto. menester. Muchísimas gracias a todos Venga, por muchas vuestro tiempo. gracias.